través de las plataformas de Facebook y YouTube de Electoral Tech and Legal, dedicados a brindar servicios de intermediación y asesoría jurídica en materia electoral. Reciban una cordial bienvenida de parte de sus miembros a esta conferencia denominada ¿Es posible una reforma al sistema electoral sin regresiones democráticas?, impartida por el doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. A continuación, una breve síntesis curricular de nuestro conferencista. Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Derecho Constitucional e investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, profesor de la UNAM y consultor jurídico independiente. Fue invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la instalación de la Asamblea Constituyente de Bolivia en el año 2006. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y en el Distrito Federal. Fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1996 al 2003, consejero de la Judicatura del Distrito Federal de 2007 a 2008. Diputado federal de 2009 a 2012, diputado constituyente para elaboración de la primera Constitución de la Ciudad de México de septiembre de 2016 a enero de 2017. Bienvenido, doctor Cárdenas. Y como presentador del evento se encuentra el doctor José Oliveros Ruiz, doctor y maestro por la UNAM, así como licenciado en Derecho por la misma Casa de Estudios. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Investigador nivel C de la Universidad Veracruzana. Autor del libro Justicia Electoral en México, editorial Vélez, México 2020, así como autor y coautor de diversos artículos publicados en revistas especializadas en materia electoral. Ex magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, designado por el Senado de la República en el periodo 2015 a 2020. Actualmente es fundador y director de la firma Electoral Tech and Legal. A continuación, cedo la palabra al doctor Oliveros, quien hará la introducción a la temática del día de hoy. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días, doctor Jaime Cárdenas, a todo el público que nos acompaña a través de las redes sociales de Electoral Tech, de Facebook, YouTube e Instagram. Muchas gracias por el favor de su atención. Realmente es un gusto y un honor para nosotros tener como primera participación en esta serie de charlas jurídicas al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia, quien no solo es un profesor universitario de variadas disciplinas, como por ejemplo la interpretación y la argumentación jurídica en materia electoral, la teoría del derecho, desde luego, sino que también de la materia electoral, de la que se ha constituido como un gran analista y sobre todo un estudioso de los derroteros y los antecedentes que tiene la materia electoral en México. Creo que no necesita mayor currícula profesional de su amplia en esta materia. Quiero decirles que la fiscalización del dinero público y privado ha sido uno de los temas trascendentes en los que el doctor Cárdenas se ha destacado por ser un innovador en cuanto a la necesidad de implementar mecanismos que hagan eficaz y eficiente la fiscalización del dinero, que incluso el que no se reporta impacta a los resultados electorales. Entonces creo que ese tema sin duda será uno de los ejes torales de la próxima reforma electoral que parece inminente. Por otra parte, también en algunos foros he escuchado al doctor Cárdenas debatir sobre el sistema de nombramiento de los funcionarios electorales, tanto administrativos
como los magistrados o los operadores jurisdiccionales de la materia electoral. Creo que en esta parte el doctor Cárdenas ha aportado ya algunas de sus principales ideas para modificar y en algún punto también fortalecer la necesidad de que el sistema de nombramientos impida la partidización justamente de quienes llegan a ocupar tan altas responsabilidades. Por otra parte, también creo que uno de los ejes temáticos fundamentales de la próxima reforma electoral tendrá que ser decantar el sistema electoral mexicano. Si vamos a seguir siendo un sistema híbrido, esto es nacional, complementado con autoridades locales, o bien si finalmente transitaremos a un único órgano a nivel nacional con delegaciones estatales en el tema de la autoridad administrativa electoral y también replicar o de alguna manera ajustar el modelo que tiene el Poder Judicial Federal a nivel nacional para poder colmar la necesidad de justicia electoral en las entidades federativas y complementarla con las salas regionales y la sala superior que existe actualmente en lo que hace a el sistema jurisdiccional electoral. Estos temas que sin duda son apasionantes y que el doctor Cárdenas ha abordado profusamente y que solo menciono a manera introductoria, creo que serán fundamentales en la próxima reforma electoral, desde luego aderezado con el conocimiento amplio de otras temáticas que estoy seguro el doctor Cárdenas abordará esta mañana. Muchas gracias por su atención, muchas gracias al doctor Cárdenas por su amable aceptación a esta charla, a esta conferencia, y esperamos con ansia escuchar sus ideas. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor José Olivero Ruiz. Muchas gracias, Rocío Salomón, por invitarme a esta charla que yo creo va a ser interesante, no por lo que tenga que decir, sino por el esfuerzo que ustedes han emprendido para analizar distintas temáticas electorales y políticas de nuestro país. Qué bueno que existe un sitio en el internet como Electoral Tech que nos ayudará a los interesados en estos asuntos a debatir, a reflexionar, a conocer, a oír a colegas, a personas interesadas y desde luego a expertos comentando, discutiendo, proponiendo distintos asuntos en la esfera electoral y política de México. Pues muchas gracias nuevamente, doctor José Oliveros, por la invitación y muchas gracias a Rocío por apoyar este esfuerzo y a todos los amigos de Electoral Tech y a los integrantes del auditorio que observen este video, pues también les agradezco el interés y su deseo para que contemos en nuestro país con instituciones electorales, con instituciones políticas sólidas, consolidadas, que nos permitan desarrollar de una manera libre, equitativa, auténtica, los procesos electorales de México. Efectivamente, el doctor José Oliveros me invitó a hablar de algo que puede ocurrir después de la elección del 6 de junio de este año 2021 en México. Ya distintos actores políticos se han pronunciado por una reforma electoral, por una nueva reforma electoral a fin de revisar las instituciones, las reglas, los principios del sistema electoral mexicano. Desde luego, estas declaraciones que han realizado algunos políticos, sobre todo del ámbito vinculado al partido en el gobierno, pues provoca o suscita inquietud
Una de las inquietudes, por eso se llama así esta charla, si la reforma o la futura reforma electoral tiene riesgo de ser una reforma regresiva. Hay inquietudes en algunos sectores académicos y políticos acerca de las temáticas y de la orientación en general de la futura reforma. Para algunos, la intención del gobierno y del partido que pues tiene la mayoría en las cámaras del Congreso es, hasta este momento, es la de ajustar cuentas con los consejeros electorales y con los magistrados de los tribunales electorales del país. Es decir, hay, como todos hemos apreciado en los últimos meses, pues una confrontación entre algunos funcionarios electorales del máximo nivel, algunos consejeros electorales, sobre todo, con el presidente de la República y otros actores políticos. Y entonces se piensa que la reforma electoral, o piensan algunos eso, será para destituir a algunos consejeros o modificar las designaciones de magistrados de la Sala Superior, sobre todo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo esperaría, como todos, que la reforma electoral no tenga ese propósito, no sirva para realizar un ajuste de cuentas y sustituir a algunos consejeros y algunos magistrados por otros que sean afines al partido que se encuentra en el gobierno, sino que en todo caso debemos plantear o se debe pensar o al menos reflexionar en una futura reforma electoral que tenga componentes democráticos que nos permitan como país, como sociedad, hacer avanzar el proceso de transformación de México hacia niveles o cotas más altas de democracia. Y en ese tono, pues yo hablaré durante estos minutos, esperando o con la confianza de que la futura reforma electoral no tendrá un propósito ni autoritario, ni regresivo, ni será una reforma que sirva para destituir consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, después de este preámbulo, déjenme poner en contexto lo que voy a decir a continuación. El contexto, como todos ustedes saben, en México desde hace muchas décadas, desde la reforma de los años 70, 77, 78, en materia electoral, conocida como LOPE, pues hemos tenido, a partir de esa reforma, sucesivas cambios a las reglas de acceso al poder, o sea, reglas electorales en México. Estuvo esa reforma que fue importantísima, la reforma del 78, que es una reforma que permitió en aquellos años abrir el espacio de la Cámara de Diputados a las fuerzas políticas de izquierda. En México, hasta esos años, por ejemplo, los integrantes del Partido Comunista Mexicano, del viejo Partido Comunista Mexicano, no podían participar en los procesos electorales. El Partido Comunista había sido declarado ilegal en México. El Partido Comunista actuaba de manera clandestina y además por cuestiones ideológicas de aquella época, se pensaba por parte de algunos dirigentes de ese partido que la única opción de cambio político en México para reducir el autoritarismo en nuestro país o para modificar el régimen autoritario por uno democrático, tenía que darse por vías violentas, por la vía armada, por la vía revolucionaria. Y por eso el Partido Comunista Mexicano o sectores de ese partido y algunas otras fuerzas políticas y sociales, pues emprendieron luchas a través de las guerrillas urbanas
y rurales para intentar posicionar en la sociedad mexicana la idea de que el cambio tenía que darse por esa vía violenta, armada. Afortunadamente para nuestro país, esa vía armada y violenta, pues no fue el camino, no fue el camino elegido para la transformación. Los propios dirigentes del Partido Comunista Mexicano y de las fuerzas políticas y sociales que habían impulsado la transformación de México por una vía armada, desistieron de ese camino, y en los años 70 era presidente, finales de los 70, era presidente de México López Portillo, José López Portillo. Su secretario de Gobernación tuvo la idea, desde luego con un respaldo tanto de algunos sectores del gobierno de aquella época, como también de la oposición, de anunciar una profunda reforma electoral que abriera espacios institucionales a todas las fuerzas políticas opositoras en ese momento al PRI. Me refiero al PAN y desde luego a las fuerzas de izquierda representadas por esos sectores del viejo Partido Comunista Mexicano, más otros partidos que tenían en aquellos años registro como tales. Me refiero al Partido Popular Socialista o al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Entonces, el gobierno de López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, emprendieron este camino. Se aprobó esa reforma electoral que fue muy importante para darle pluralismo a la vida política de México, y además se aprobaron legislaciones en materia de amnistía para darle reconocimiento legal a las fuerzas de izquierda de México, y también para amnistiar a muchos de los presos políticos de la izquierda mexicana que habían participado en hechos vinculados a la guerrilla rural y urbana de finales de los años 60 y principios de los 70. Esa reforma electoral 78 inauguró una senda muy interesante de transformación en México. Paulatinamente, de manera evolutiva, el régimen autoritario mexicano, el partido hegemónico que existía en aquellos años, pues fueron transformándose, y así casi una década después, en 1987, se aprueba otra reforma electoral que crea, por ejemplo, el primer tribunal electoral administrativo en México. No formaba parte en aquellos años del Poder Judicial, pero fue el primer antecedente de un tribunal electoral. Fue una reforma aprobada a finales del sexenio de Miguel de la Madrid, creó ese tribunal y además amplió la representación proporcional en la Cámara, estableciendo pues el esquema que hoy conocemos electoral para la determinación de las curules en la Cámara de Diputados. Es decir, a partir de esa reforma, del final del gobierno de Miguel de la Madrid, la Cámara se integra con 300 diputados electos por el sistema uninominal de mayoría y 200 diputados electos por representación proporcional. Una reforma también muy positiva porque amplió la representación política de México y fortaleció a las fuerzas opositoras al Partido Revolucionario Institucional. Cuando concluye el gobierno de la Madrid y dados los acontecimientos de 1988, es decir, en 88 hubo un proceso electoral muy complejo, considerado por muchos estudiosos, académicos y políticos como un proceso electoral fraudulento, el del 88. El siguiente presidente
emanado de esas elecciones tan cuestionadas de 1988, que fue Carlos Salinas de Gortari, propuso durante su gobierno distintas reformas electorales. La primera de ellas, de 89-90, que crea al Instituto Federal Electoral, antecedente del INE, que fortalece también el papel del Tribunal Electoral. Todavía en esos años un tribunal electoral parte del tribunal administrativo y no parte del poder judicial. En fin, incorpora distintas innovaciones, la reforma del año 89-90. Pero esta reforma pues también fue cuestionada, no fue suficiente, y años más tarde, en el año 93 y después en el año 94, debido también a esta última de 94, debido a acontecimientos como el alzamiento zapatista en Chiapas y la muerte del candidato, la muerte violenta del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, pues Salinas de Gortari tuvo que promover su gobierno distintas reformas electorales para ir ampliando los espacios de pluralismo, de pluralidad y también de participación ciudadana en México, de participación ciudadana política en nuestro país. Desgraciadamente, las reformas de Salinas, esas tres reformas, 89, 90, 93 y 94, no fueron capaces de contener, de limitar la inequidad que existía en los procesos electorales de aquellos años en México. Y por eso el siguiente presidente, Ernesto Zedillo, reconociendo la inequidad de los procesos electorales en nuestro país, promovió una reforma electoral muy importante para fortalecer el financiamiento público y reducir la brecha de inequidad electoral que existía en México. La aplicación, la práctica, la aplicación de la legislación electoral y de estas reformas, pues siguió evidenciando otras deficiencias del sistema electoral. En aquellos años era evidente, y sobre todo después del proceso electoral del año 2006, que era evidente un papel indebido que tenían los medios de comunicación en los procesos electorales, y hubo necesidad en el año 2007 de aprobar otra reforma electoral para establecer lo que se llama en México el modelo de comunicación política electoral, en donde los tiempos del Estado, oficiales y tiempos fiscales, que se conceden, los medios tienen que entregarle al Estado para tener la concesión de radio y televisión, parte de esos tiempos fiscales y oficiales, conocidos genéricamente como tiempos del Estado, tenían que destinarse a la propaganda de partidos políticos y a la propia publicidad también de las autoridades electorales. En eso consistió la reforma del 2007. Pero en fin, había cuestionamientos después del 2007 sobre la subordinación de muchas autoridades electorales estatales a los gobernadores, y por eso en 2014 se dio lugar toda esa crítica a una nueva reforma electoral que fortaleció a las autoridades electorales federales, creándose el Instituto, ya no federal, sino nacional electoral, con la reforma de 2014, y estableciendo la participación de este Instituto Nacional Electoral en la designación de los titulares de los órganos electorales de los estados. También se le cercenó a los gobernadores vía los congresos locales el poder que tenían en la designación de magistrados electorales, y con la reforma de 2014 los magistrados electorales de los estados son electos, son designados por el Senado de la República y no por los congresos locales. La reforma que hoy nos rige
La reforma electoral que está en vigor data de 2014. Es una reforma que fue aprobada por el pacto entre los partidos Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Es una reforma que se inscribió en el acuerdo político llamado Pacto por México de 2 de diciembre de 2012, donde entonces, esas tres fuerzas políticas, PRI, PAN, PRD, más el gobierno federal, pactaron una serie de reformas conocidas como reformas estructurales, y ese pacto incluyó la reforma electoral que se aprobó en 2014, que está en vigor. Como es obvio, esa reforma electoral de 2014, que fue producto de ese Pacto por México, de la colaboración de esas tres fuerzas políticas, pues ha sido cuestionada por el partido emergente, que no participó, obviamente, por razón cronológica, porque no se había constituido aún como partido político en el Pacto por México, y que se sintió desplazado de ese acuerdo político electoral. Me refiero al partido Morena. Entonces, el partido Morena, desde la aprobación de la reforma en 2014 y desde luego en los siguientes años, ha ido cuestionando distintos aspectos de esa reforma electoral 2014. ¿Qué es lo que se cuestiona? ¿Qué es de lo que vamos a hablar aquí? Pues se cuestionan muchos temas. Ya el magistrado, el doctor José Oliveros, había hablado de algunos de ellos. Por ejemplo, uno de los temas de inquietud en el mundo político de hoy en día es pues la discusión sobre el papel que debe tener el empresariado en la vida política nacional. Es decir, si debe o no existir una independencia, como dice, por ejemplo, el presidente de la República, entre la economía y la política. ¿Debe existir o no esa independencia? La política debe estar totalmente independiente del mundo empresarial. Y bueno, para un sector importante de la vida nacional, de la vida política, sí sería o sí es importante la autonomía de ambas esferas. El mundo económico, el mundo empresarial debe funcionar bajo criterios económicos desvinculados, divorciados de los criterios, de las reglas, de las condiciones que se generan en la esfera política. Y ese divorcio o esa independencia entre la esfera económica y la esfera política, pues merece la reflexión de algunos temas que inciden en la materia electoral. Principalmente están, pues yo mencionaría el tema del financiamiento privado. Ustedes saben que nuestra Constitución y nuestras leyes electorales consideran válido, consideran legal y legítimo que existan aportaciones privadas a las campañas, a los partidos. Se conoce eso como financiamiento privado. Y aunque en México formalmente el financiamiento privado no es tan importante, al menos legalmente, como el financiamiento público, hay un principio en la Constitución mexicana que señala que el financiamiento público debe prevalecer sobre el financiamiento privado, pero en los hechos, muchos procesos electorales, según análisis de distintos estudiosos, el financiamiento privado puede ser en las campañas locales o federales tan importante o mucho más que el financiamiento público. En un estudio de hace algunos años, María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, en ese estudio dan a conocer que el financiamiento privado representa pues 14 veces, en ocasiones hasta 14 veces el financiamiento público que es reconocido por las autoridades electorales. Entonces, sí hay un problema con el financiamiento privado que hay que decir no solamente se origina
en el sector empresarial, sino también pues en sectores del crimen organizado. Entonces, el financiamiento privado tendría, sino también, bueno, puede haber otras fuentes de financiamiento privado, aquí me corrijo, puede haber fuentes externas de financiamiento privado, gobiernos extranjeros que aporten o organizaciones extranjeras que aporten a los partidos políticos. El financiamiento extranjero privado está prohibido actualmente en la legislación electoral, pero ha habido algunos casos. Yo recuerdo, por ejemplo, en los asuntos como el de Amigos de Fox, llegó a demostrar, se llegó a acreditar que había aportaciones de financiamiento privado extranjero en las campañas en México. Entonces, no es impensable pensar, además del financiamiento privado de empresarios o del financiamiento privado del crimen organizado, que exista financiamiento externo o foráneo de gobiernos o o organizaciones no gubernamentales o políticas extranjeras que aportan recursos a las campañas, a los partidos en México. Algo entonces debe hacerse con ese financiamiento privado que cada vez es más importante en México y que puede o que suele trastocar un principio constitucional que es propio de una elección democrática, que es la autenticidad, equidad de un proceso electoral. Si una fuerza política, si un candidato reciben recursos de manera desproporcionada a otros candidatos o partidos, se vulnera ese principio de autenticidad y de equidad electoral. Entonces, es muy importante hacer una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo en México en materia de financiamiento privado, al menos con esos tres orígenes que he mencionado: empresarios que aportan recursos más allá de lo permitido por la ley, el crimen organizado que aporta recursos a las campañas, que promueve candidatos que estén a favor de los intereses del crimen organizado, y el financiamiento privado ilegal del exterior. Algunos hemos considerado que ese financiamiento privado debiera ser considerado ilícito en México, debería prohibirse, pero bueno, hay posturas más mesuradas que la mía, que sostienen que no todo el financiamiento privado debiera desaparecer o debiera ser considerado ilegal. Por ejemplo, el financiamiento privado de los simpatizantes que aportan cuotas o apoyos a un partido, se dice ese financiamiento de simpatizantes con mayor regulación, con mayor fiscalización, debiera permitirse y no derogarse totalmente el financiamiento privado. Pero hay otras voces como la mía, ¿no?, por ejemplo, que sí sostienen la necesidad de derogar totalmente el financiamiento privado para lograr la autonomía plena de las dos esferas, de la esfera económica y de la esfera político-electoral. Bueno, ese es un tema que debe ser parte de un debate electoral futuro. Seguramente muchos aspectos relacionados con este tema serán materia de la futura reforma electoral. Otra cuestión vinculada a este asunto del financiamiento tiene que ver con el financiamiento público. Como ya hemos comentado, el financiamiento público en México es preponderante al privado legalmente. Los partidos, como todos sabemos, reciben fuertes cantidades que son autorizadas por el Instituto Nacional Electoral cada año. Hay un financiamiento que se llama ordinario, que se entrega todos los años a los partidos para que puedan funcionar su estructura y su organización partidista. Hay un un financiamiento adicional al ordinario que se entrega también a partidos durante las campañas, que se llama financiamiento para gastos de campaña. Y hay un tercer tipo de financiamiento
que entrega la autoridad electoral a los partidos para realizar actividades específicas que tienen que ver con la formación de cuadros en los partidos, con la educación cívica, con la capacitación política de militantes y de simpatizantes, y también parte de esos recursos del financiamiento público para actividades específicas son para promover las políticas de género, para garantizar esa igualdad entre hombres y mujeres. Es el financiamiento público que reconoce nuestra Constitución en el artículo 41 y las leyes electorales, pero el financiamiento público tiene muchos detractores. Muchos sectores sociales ven con inconformidad que los partidos políticos reciban tanto financiamiento público. Desde luego, pues sí, creo que es un financiamiento muy generoso. Muy pocos sistemas electorales brindan esta cantidad de recursos como el financiamiento público previsto en las leyes electorales en nuestro país. Y tal vez sí sería necesario realizar una reflexión sobre la reducción, ¿no? Una reducción prudente, no excesiva, del financiamiento público para que este financiamiento no sea excesivo. Los partidos, desde luego, deben contar con un financiamiento público. Lo importante es que ese financiamiento público que reciben los partidos pues se utilice, esté debidamente justificado y se utilice para las tareas y para las funciones que constitucional y legalmente la ley suprema y las leyes secundarias confieren a los partidos políticos. Entonces, allí hay otro tema de revisión, el financiamiento público, que debe ser un financiamiento público mesurado, justificado, acreditado por parte de los partidos políticos, empleado adecuadamente para las funciones, para las tareas que tienen encomendadas los partidos políticos en el Estado mexicano. Hay respecto al financiamiento también un tema muy grave, muy preocupante, que seguramente las personas, los integrantes del auditorio que vivan en municipios, en los estados, lo comprenderán muy bien, que es el asunto vinculado al desvío ilegal, ilícito, delictivo de recursos públicos para fines electorales. En México este es un problema que no se ha podido erradicar desde hace décadas. Es un tema que las autoridades electorales no han podido confrontar o detener con los instrumentos de fiscalización que hoy tienen. Enormes recursos del financiamiento, del presupuesto municipal, de los presupuestos municipales, de los presupuestos estatales y desde luego del presupuesto federal se desvían a las campañas, a los partidos políticos. ¿Por qué se realiza esta transferencia ilegal, delictiva de recursos de los presupuestos municipales, estatales y federales a las campañas? Porque los mecanismos de fiscalización del Estado mexicano no son totalmente fuertes para contener estas transferencias ilícitas. Aquí sería, por ejemplo, necesario reformar no solamente el marco electoral, sino el marco de actuación de la Auditoría Superior de la Federación, posiblemente también de las auditorías de los estados, superiores de los estados, para que de manera concomitante, durante todo el proceso electoral, todo el tiempo que duren los procesos electorales, las auditorías superiores de los estados y la Auditoría Superior de la Federación realicen fiscalización concomitante a los presupuestos públicos municipales, estatales y federales, para que esos presupuestos no se desvíen a favor de partidos, de campañas y de candidatos. Desde luego, parte de esta reforma que atañe a los instrumentos de fiscalización externa, a la Auditoría Superior de la Federación y a las auditorías superiores de los estados,
pues debe estar relacionada esa reforma con la reforma electoral. La autoridad electoral durante los procesos electorales debe estar vinculada, relacionada permanentemente con la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías de los estados, superiores de los estados, en tareas de colaboración para que las auditorías, tanto de la Federación como de los estados, estén informando de manera permanente cada semana, cada 15 días, colaborando con las autoridades electorales para poder fiscalizar cualquier mínimo desvío de los recursos, de los presupuestos municipales, estatales y federales a las campañas. Aquí hay una tarea muy importante que sí rebasa el tema estrictamente electoral, pero que debe verse en relación, como he explicado aquí, con la función constitucional y legal de otras autoridades, como son las auditorías superiores de la Federación y de los estados. Bueno, entonces esto es un tema que no está resuelto en el marco electoral del país. Ya hablé yo del financiamiento privado y de las fuentes del financiamiento privado en México. Ya me referí al financiamiento público, al legal y al ilegal. Ahora déjenme también referirme al complemento de este asunto vinculado con los financiamientos privado y público. Me refiero, como mencionó el doctor José Oliveros, al tema vinculado a la fiscalización. Las autoridades electorales, tanto el INE, los órganos electorales de los estados, si se mantienen en la ley, como el Tribunal Electoral, deben contar con mayores instrumentos jurídicos para realizar una fiscalización exhaustiva, amplia, poderosa. Hay muchos problemas. Actualmente, me lo comentaba una consejera electoral del INE hace unos días, tienen problemas en la fiscalización en el INE, porque cuando piden del INE la colaboración a la Fiscalía General de la República, pues generalmente la Fiscalía, por la secrecía, por la reserva de la información relacionada con las carpetas de investigación y con las averiguaciones previas, la Fiscalía, me imagino que eso también ocurre en los estados, con las fiscalías de los estados, no se aporta la información que requiere la autoridad electoral para cruzar información y datos y para permitir una mejor revisión, supervisión de los ingresos, gastos, patrimonio, deuda de los partidos. Las autoridades ministeriales, el MP estatal y el MP federal, suelen negarle la información a las autoridades de fiscalización electorales. Es decir, aún no se supera lo que llamamos muchos de nosotros en la jerga electoral el secreto ministerial. En las reformas del año 2007, legalmente, constitucionalmente, se superó lo que se llamó el secreto fiscal, el secreto bancario, el secreto fiduciario. Pero respecto al secreto ministerial, el secreto ministerial no se ha superado. Y entonces este secreto se vuelve ministerial un obstáculo, un valladar para realizar de manera conveniente el proceso de fiscalización de los procesos electorales, de campañas, de precampañas, de partidos, de candidatos. Este es un problema que tienen las autoridades de fiscalización. Hay otro instrumento, esto seguramente a las autoridades electorales fiscalizadoras y a muchos magistrados del Tribunal Electoral no les va a gustar lo que voy a decir a continuación, pero desde mi punto de vista hay un problema con los poderes de prueba, con los poderes de investigación de las autoridades electorales. Muchas quejas, muchas denuncias
tanto en materia de fiscalización como denuncias o quejas en materia genérica, no se investigan adecuadamente por parte de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, porque el principio jurídico es que las autoridades actúan a partir de las pruebas que ofrecen los denunciantes. Si un denunciante no aporta a su denuncia pruebas, muchas veces esa denuncia es desechada de plano, se les llama quejas frívolas, porque no vienen acompañadas por pruebas. Desde luego, los tribunales electorales del país, el federal y los estatales, pues no intervienen, no tienen poderes probatorios de oficio y dicen, pues yo me conformo o yo resuelvo conforme a las pruebas que vienen acompañadas a la denuncia o las pruebas que aportaron, ofrecieron las partes en los procedimientos, en los procesos correspondientes. Y yo no puedo ir más allá de ese material probatorio. No podemos ir más allá, dicen las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, del material probatorio aportado por las partes o que se adjuntó o acompañó a las quejas y las denuncias. Desde mi punto de vista, esto impide una labor de fiscalización estricta, porque pues las autoridades electorales lo que nos están diciendo con sus respuestas, desde luego, no porque quieran decírnoslo, sino porque el marco de la ley, el marco constitucional, hasta ahí les permite llegar, no tienen poderes de prueba o de investigación de oficio y se quedan tienen ciertos límites en su investigación sobre los hechos y no se conforman, desde mi punto de vista, con verdades procesales, con verdades formales, pero no se atiende al gran tema de la verdad material. Desde mi punto de vista, esta es mi opinión, la autoridad electoral debiera estar comprometida no con una verdad formal o procesal, sino con una verdad material y debiera estar dotada la autoridad electoral, tanto administrativa como jurisdiccional, con poderes procesales, poderes de prueba, poderes de investigación amplios para determinar si un hecho denunciado, si un hecho derivado de una queja o de un proceso electoral, pues sí implica o no, si implica o no una violación a la legislación electoral en materia de financiamiento, de fiscalización o vinculados esos hechos a la libertad del sufragio o a la autenticidad o equidad de un proceso electoral. Entonces, también el tema de fiscalización debe ser revisado para, desde mi punto de vista, dotar a las autoridades electorales con estos poderes probatorios de oficio y también para que el Ministerio Público aporte la información que tenga, los datos de prueba que tenga y no cubra esa información con el argumento jurídico de la reserva ministerial o del secreto ministerial. Y así como estos temas, bueno, hay otros, ¿no? Voy a comentar en los minutos que nos quedan, pues algunos 5 o 6 temas más. Un gran tema que preocupa al actual gobierno, que yo sí creo debiera ser parte de una futura reforma electoral, le llama el presidente de la República un tema administrativo. Esto se refiere el presidente al tamaño de las autoridades electorales, a la burocracia, qué tamaño, qué recursos, qué diseño institucional, administrativo debe tener, por ejemplo, el INE o debe tener el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente, si efectivamente, como dice el presidente, se trata de instituciones obesas, con mucha grasa, con muchos privilegios, bueno, es un tema que debe por lo menos discutirse y desde luego si las autoridades electorales sostienen que no son autoridades obesas, pues deben demostrarlo y el presidente de la República también debe pedir
a esas autoridades electorales o al propio Congreso de la Unión o los propios legisladores a analizar detenidamente desde un punto de vista ponderado, mesurado, razonado, el tamaño, el costo, los privilegios supuestos o reales de las autoridades electorales. Entonces, creo que es muy importante este debate para que la sociedad, este debate y la solución, desde luego, adecuada al debate, para que la sociedad no tenga la idea, o sectores de la sociedad, la idea equivocada de que las autoridades electorales son autoridades de privilegio, son autoridades elitistas. Esto exige, repito, una revisión administrativa, un diagnóstico técnico, una auditoría administrativa que realizara tanto el Tribunal Electoral como el INE y los OPLES a nivel de los estados, los órganos electorales de los estados y los tribunales electorales de los estados, para saber cuál es el tamaño, el diseño de su administración, si deben ser fortalecidos, tal vez, por ejemplo, los tribunales electorales o los OPLES sí deban ser fortalecidos, si es que van a seguir existiendo, pero tal vez la Autoridad Electoral Nacional, el INE, o el Tribunal Electoral, sí tengan problemas de obesidad y requieran algún ajuste de carácter administrativo en el número de consejeros, por ejemplo, en el número de magistrados, en el número de direcciones ejecutivas que existen actualmente en el INE. Pero este es un tema que, repito, debe ser sometido a un análisis riguroso, a diagnósticos, a auditorías administrativas, a estudios que nos digan, bueno, este es el tamaño de la autoridad electoral, puede tener ese tamaño, uno mayor o uno menor. Pero lo que sí no puede estar fuera de la discusión y de la reflexión es el tamaño de las autoridades electorales, y seguramente este será un asunto vinculado o relacionado con la siguiente reforma electoral después del 6 de junio de 2021. Vinculado a esta discusión sobre el tamaño, la burocracia y los privilegios de las autoridades electorales, está también la discusión que ya nos apuntaba, nos anunciaba el doctor José Oliveros. Me refiero a esa discusión que fue el motivo de la reforma electoral del 2014. La discusión de si debe existir un órgano electoral nacional solamente y un tribunal, pues, nacional también, electoral, o si debe convivir ese tribunal nacional, órgano INE nacional, con órganos electorales de los estados y tribunales de los estados. Y desde luego, pues hay en esa materia tres opciones. Una opción es que solamente existan órganos nacionales y que desaparezcan los institutos electorales de los estados y los tribunales de los estados. Otra opción es mantener el actual esquema, donde existe un Instituto Nacional Electoral y una sala, un tribunal especializado en materia electoral que forma parte del Poder Judicial, y tribunales en los estados y institutos electorales de los estados, o buscar una tercera alternativa a la actual, ¿no? Una tercera alternativa a la actual, en donde convivan ambas esferas, la nacional y la estatal, pero bajo competencias muy estrictas de lo que corresponde o de lo que correspondería conocer a los órganos electorales nacionales y de lo que correspondería conocer a los órganos electorales estatales. Y vinculado con todo esto que estamos comentando, el tamaño, la burocracia, los privilegios, si solamente existen órganos nacionales o también pueden existir órganos nacionales y estatales, pues está el otro gran tema, el gran tema que a mí desde hace mucho tiempo, a mí y a otros, nos ha preocupado en el sistema electoral mexicano y que es motivo a veces de crítica y de señalamiento a las autoridades electorales. Me refiero
al método de nombramiento, de elección de consejeros y de magistrados electorales. Creo que aquí este tema amerita mucha reflexión. Como ustedes saben, pues los magistrados son propuestos por del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son propuestos por la Suprema Corte y después en el Senado la mayoría calificada, es decir, las fuerzas políticas que controlan el Senado en cada momento político, las fuerzas políticas en turno mayoritarias en el Senado, pues son las que designan a los magistrados federales del Tribunal Electoral, y ocurre pues algo similar en los estados de la República, donde el Senado también, esas mayorías de los 2 o 3 partidos que tienen el poder de las 2/3 partes de los senadores, pues son las que eligen a los magistrados de los tribunales electorales de los estados. Y en el caso del INE, pues el procedimiento es en la Cámara de Diputados. Afortunadamente, después del 2014, se estableció un método en donde hay una comisión que es designada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la que hace un primer examen de las candidaturas de los aspirantes a consejeros, a consejeras, pero finalmente es la Cámara de Diputados también por una mayoría calificada la que determina quiénes serán consejeros o consejeras electorales. El método, desde luego, es tanto para magistrados como para consejeros, es un método que favorece pues la distribución partidocrática de estos cargos de magistrados y de consejeros, y esto ha provocado desde el nacimiento del IFE, allá en el año 90, muchas críticas sobre la vinculación de algunos consejeros, de algunas magistradas, de algunos magistrados con partidos políticos. Entonces creo que este es un asunto que debe ser atendido pues de raíz en una siguiente reforma electoral y buscar un método de nombramiento, de elección de consejeros y magistrados que por un lado sea meritocrático, porque sí es importante que a esos cargos, a esas funciones, lleguen personas que tengan conocimientos en materia electoral o en las materias técnicas que exige la función jurisdiccional electoral y la función administrativa electoral. Entonces debe cuidarse, debe preservarse ese elemento meritocrático, pero creo también que en México debemos dar una discusión no solamente por lo que ve a los órganos electorales, sino respecto a todos los órganos constitucionales autónomos del país, e inclusive respecto a la Suprema Corte de México, debe darse una discusión para que se cumpla el precepto constitucional, el principio constitucional del artículo 39, es decir, todo poder público, todo institución, todo titular de un poder público debe tener origen, ese poder público, en la soberanía popular. Entonces, hay que buscar algún método donde además, repito, de respetar el mérito para acceder a esas funciones electorales técnicas, participe la ciudadanía de una manera activa en la designación o elección de consejeros electorales y magistrados electorales. Todo este tema, yo sé que es muy polémico, debe ser parte de la reflexión y del debate de una próxima y futura reforma electoral. Existen, además de esas cuestiones que ya he comentado, sobre el tamaño, los privilegios, los métodos de elección, otros grandes asuntos electorales que tienen décadas, así digo con toda claridad, décadas de debatirse y que no se han aclarado, que no se han definido del todo. Hay, por ejemplo, una discusión muy importante sobre si todo lo relacionado con el Registro Nacional de Electores, con el padrón electoral, con la credencial de elector,
debe o no permanecer en la órbita de las esferas de las competencias de la autoridad electoral, o si esa tarea, esa función del Registro Nacional que llamamos ahora de electores, debe pasar a otra autoridad, debe pasar, por ejemplo, al INEGI, o debiera regresar a la Secretaría de Gobernación, o debe crearse una autoridad específica encargada, por ejemplo, del registro civil, y que el registro civil, que sería en este caso de carácter nacional, tenga pues como funciones no solamente expedir las actas del registro civil, sino las cédulas de identidad de los menores de edad, de los mayores de edad, en fin, de tener el control de lo que se llama hoy en día el Registro Nacional de Electores. Este es un tema importante porque la administración del Registro Nacional de Electores en términos presupuestales significa hoy en día un poco más del 40% del presupuesto que emplea el INE o que es autorizado para el INE. Simplemente imagínense si esa función del Registro Nacional de Electores saliera esa función de la órbita de la autoridad electoral y pasara a otra autoridad, INEGI, Secretaría de Gobernación, o a una nueva autoridad, pues ahí ya el INE no podría demandar un 40% del presupuesto que cada año demanda o que pide a la Cámara de Diputados. Entonces, ese tema del padrón es un tema que debe ser pues discutido y definido de una vez y para siempre, o de una vez por mucho tiempo, si no es para siempre, en el sistema constitucional de nuestro país. Un asunto también que ha provocado puntos de vista encontrados, aquí seguramente, pues, dependiendo de nuestra postura constitucional e ideológica, tendremos una idea u otra. Hay un sector político importante en México y académico que defiende la reelección. Hay otro sector académico e ideológico en México y político que está en contra de la reelección aprobada en la reforma de 2014 para legisladores, diputados, senadores, para alcaldes también, que sostienen que la reelección promueve el elitismo en la vida política, que no permite la oxigenación de la clase política, que fortalece las nomenclaturas y burocracias partidistas. Creo que es interesante que se discuta nuevamente el tema de la reelección. Yo he escuchado, por ejemplo, voces muy autorizadas, una de ellas la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y otra la del presidente de la República, cuestionando la reelección legislativa y la reelección en general, y otras voces también autorizadas y muy respetables del mundo académico que están a favor del esquema de reelección autorizado en nuestro país desde el año 2014. Entonces hay que atender a esas voces, hay que atender y discutir si debe o no mantenerse la reelección y bajo qué condiciones. Actualmente, como sabemos, uno de los temas más cuestionables del modelo de reelección de cargos en México consiste en darle la palabra o darle el poder de decisión para que un diputado o un senador o un alcalde pueda reelegirse a la nomenclatura del partido, ¿no? Casi todos los que nos hemos pronunciado hacia este tema o respecto a este tema, hemos dicho que, bueno, si va a permanecer la reelección en México, no debería tener la última palabra para que una persona, un candidato se reelija el partido político, la dirigencia de un partido, sino que en todo caso la determinación o la decisión de si alguien debe o no reelegirse debe ser un asunto que decida la ciudadanía y no la dirigencia de los partidos políticos. Hay también en el debate
político electoral muchos temas interesantes que creo que deben incorporarse. Por ejemplo, recientemente en 2019 se modificó la Constitución para establecer la posibilidad o la figura de revocación de mandato para el presidente de la República, y en el caso de los estados, si las constituciones estatales así lo definen, la revocación de los gobernadores. Tal vez esta figura de la revocación debe ampliarse a otros servidores públicos, no solamente al presidente, a los gobernadores, sino respecto a los legisladores federales, estatales, respecto a los alcaldes, en fin, a otro tipo de autoridades. Entonces, hay que revisar lo que estoy diciendo con esto de la revocación de mandato, es que debemos revisar en el esquema jurídico, político de México, todas las figuras, todas las categorías, todas las instituciones relacionadas con la democracia directa, con la democracia participativa, volver a revisar la figura de la consulta popular, que sigue siendo una figura muy restrictiva en la Constitución mexicana, prevista en el artículo 35, fracción octava. Desde luego, favorecer también, si se quiere favorecer, la figura de la candidatura independiente. Los candidatos independientes no están en igualdad de oportunidades en la competencia que los candidatos de los partidos. Desde luego, esto debe ser revisado y, en general, tener una amplia discusión sobre todos los mecanismos de democracia directa. Y aquí, por ejemplo, yo señalo la trascendencia o la importancia que tendría en México contar con el referéndum para la aprobación de reformas constitucionales y también para la aprobación de tratados internacionales relevantes, sobre todo aquellos tratados que pueden condicionar o que pueden limitar la soberanía de nuestro país. También parte de una futura reforma electoral, y esto ya lo vimos durante el proceso electoral en curso de 2021, consiste en la revisión del artículo 54 de la Constitución. En México, creo que ahí todas las fuerzas políticas van a coincidir. En México existe desde hace años, desde el periodo del sexenio de Miguel de la Madrid, pero la actual regla de sobrerepresentación del 8% en la Cámara de Diputados existe desde 1996, estableciendo esa sobrerepresentación del 8%. Es un tema que debe ser revisado. Un sistema democrático, desde mi punto de vista, yo creo que desde el punto de vista de muchos de nosotros, no debiera contar con cláusulas artificiales que sobrerepresenten a fuerzas políticas mayoritarias. Entonces, esa cláusula de sobrerepresentación del 8% debiera ser derogada. Un gran tema que hemos apreciado en este proceso electoral por la violencia que ha existido en el proceso está relacionado con el papel del crimen organizado en los procesos electorales, en los partidos, en las candidaturas. Desde luego es un tema que rebasa el ámbito electoral, pero creo entonces, aunque rebasa el ámbito electoral y tiene más que ver con la seguridad pública, con la procuración de justicia, con la administración de justicia, con el sistema económico, etcétera, creo que la legislación electoral podría prever reglas o facultades a las autoridades electorales para que en aquellos sitios en donde hay o existe fuerte presencia del crimen organizado, a partir de datos objetivos, es decir, de la propia información de las autoridades de seguridad pública, la autoridad electoral permita que las campañas de los candidatos se puedan realizar por otro tipo de vías, es decir, preponderantemente por vías digitales, así también como el sistema o los mecanismos de votación
sean diversos a los que se emplean en zonas o en territorios en donde no hay presencia del crimen organizado. Pero sí, la legislación electoral está obligada a tener una respuesta para el crimen organizado y pensar en procesos electorales en donde hay presencia del crimen organizado, el tratamiento que electoralmente debe darse a esa presencia del crimen organizado en algunas zonas de nuestro país. Por supuesto, la legislación electoral hoy en día pues no prevé nada a ese respecto. Este asunto del crimen organizado pues, y otro tipo de conflictos o de características y también respecto al vinculado al costo de los procesos electorales en México, obliga a discutir ampliamente en México los asuntos relacionados con las votaciones electrónicas, el voto electrónico, la urna electrónica, de manera amplia y masiva. Sigue habiendo resistencia y desconfianza hacia estos mecanismos de votación, de participación ciudadana, pero creo que es importante que en la siguiente reforma electoral se plantee claramente la posibilidad de mecanismos híbridos en donde pueda convivir el voto electrónico con los mecanismos de voto tradicional. En fin, existe una gran cantidad de temas, ejemplo de ello que puedo tratar, que se pueden tratar y que serían parte de una reforma electoral futura. En materia de medios de impugnación, en materia electoral, por ejemplo, hay una demanda, yo creo que importante para empoderar a los ciudadanos de que la legislación en esa materia, en medios de impugnación en materia electoral, faculte o permita o establezca o reconozca la legitimación procesal activa de los ciudadanos para impugnar resultados electorales, no solamente los partidos o los candidatos de manera coadyuvante, sino que los ciudadanos directamente puedan impugnar resultados electorales. Yo creo que esto será muy importante, o sería muy importante para garantizar, claro, elevará la litigiosidad del proceso electoral, pero también podría servir para garantizar condiciones de libertad y de equidad electoral, pues más profundas que las que ahora tenemos. Hay necesidad, repito, de muchos temas, revisar, por ejemplo, delitos electorales. La Ley General de Delitos Electorales creo que no contempla muchas conductas que debieran ser delitos electorales. Debe ser revisada esa legislación en materia de delitos electorales, tanto los tipos penales como las sanciones que se imponen a los que incurren en estos ilícitos. Igualmente debe establecerse las bases en la legislación electoral para darle mayor, con el propósito de darle mayor efectividad al voto de los mexicanos en el extranjero. Es una pena, es una vergüenza, como se ha dicho, que los mexicanos que viven en el extranjero participen en un porcentaje tan pequeño. Hay que revisar por qué está ocurriendo esto, por qué no hay una votación más amplia, más grande de los mexicanos que votan en el extranjero, cómo se debe facilitar la posibilidad a los mexicanos que viven en el extranjero para que pues acudan a cumplir con su obligación constitucional de votar y de ser votado, ¿no? Y ahora que hablamos de mexicanos en el extranjero, bueno, esto también obligaría a repensar el mecanismo de representación, de voto pasivo, para favorecer, pues, por porcentajes o cuotas de legisladores que representarían en las cámaras a los mexicanos en el extranjero. En fin, tantos temas que deben ser discutidos en una reforma electoral. Uno que he omitido, por ejemplo, el sistema de composición tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados.
cuántos diputados, cuántos senadores, todos deben ser de representación proporcional, todos deben ser de mayoría. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el sistema de mayoría debiera ser por 250 diputados de mayoría y 250 diputados de representación proporcional para que sea mixto. En el Senado de la República, los 4 senadores por estado debieran ser de representación proporcional, o 4 senadores de representación proporcional por estado. Todo esto está abierto al debate, a la discusión, y supongo que muchos de estos temas serán objetos, serán materia de la futura reforma electoral. Y pensar en una futura reforma electoral entonces no es una ocurrencia, sí se requiere, sí es importante revisar normas, instrumentos, instituciones, principios de la actividad electoral, que es un ámbito de la vida política que está sujeto continuamente a revisión. Sí, qué bueno que esté sujeto a revisión. Esto no nos debe preocupar. No podemos estar satisfechos en México con el sistema electoral hasta que el sistema electoral tenga el respaldo, pues, de amplísimas mayorías en México. Y hoy en día el sistema y las instituciones electorales no tienen ese amplísimo respaldo de los sectores ciudadanos. Por eso se requiere una reforma electoral, repito, una reforma electoral, y en esto coincidimos el doctor José Oliveros y yo, que no debe ser una reforma autoritaria ni regresiva, sino donde podamos discutir o se puedan discutir estas materias. Termino señalando finalmente que en México hemos usado la vía electoral como el camino de transformación en México. Esta vía de transformación electoral debe estar acompañada, y con esto quiero concluir, con caminos, con instrumentos que tengan que ver también con lo no electoral y que posibiliten la transformación. Me refiero a los caminos vinculados al ejercicio del poder, cómo tener en México, cómo establecer instituciones, reglas para que el ejercicio del poder sea democrático, cómo también tener en nuestro sistema constitucional mecanismos de control al poder público más ciudadanos y más democráticos. Y desde luego, en México no alcanzaremos una democracia satisfactoria hasta que el proceso político venga acompañado con mayores niveles de igualdad social. Es decir, los cambios institucionales pues tal vez obliguen en el futuro a pensar en un proceso constituyente, en donde en ese proceso constituyente y en una futura constitución de nuestro país se planteen bases para que se reduzcan los niveles de desigualdad y de pobreza que hoy existen en México, y se plantee en esa futura constitución un nuevo modelo económico constitucional que promueva principios de solidaridad, promueva principios de fraternidad humana, y que no apueste tanto por la acumulación desenfrenada de la riqueza, donde eso se ocurre o se da a favor de unas cuantas personas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, desde un análisis del futuro diseño institucional de nuestro país, pues requerimos de nuevas reglas electorales, pero también de reglas de ejercicio, de control del poder, y también de instituciones jurídicas, fiscales, presupuestales, de administración pública, que reduzcan las brechas de desigualdad y de pobreza en México. Pero bueno, ya que hablamos de lo electoral, creo que un buen inicio para discutir profundamente el tipo de reforma que requerimos en México, pues es pensando
en algunos de los temas que abordé con ustedes esta mañana. Muchas gracias por su invitación y estaré pues atento a seguir la programación de Electoral Tech y desde luego a aceptar cualquier invitación que me haga el doctor José Oliveros para estar en otra ocasión hablando de, supongo, distintos temas sobre el que hoy nos referimos. Buenos días y muchas gracias. Excelente conferencia, doctor Cárdenas. Muchas felicidades. Gracias. A continuación tendremos una dinámica de preguntas y respuestas para quienes estén interesados en participar. Tengo aquí 3 preguntas de los participantes. Si está de acuerdo, doctor Cárdenas, les daré lectura de manera conjunta para que usted la responda y mientras esto sucede, recopilamos si hay alguna otra pregunta de la audiencia o damos el tema por finalizado. Número 1. ¿Es factible realizar la reforma electoral antes de que concluya la actual legislatura? Número 2. ¿Es factible mejorar la regulación para la fiscalización integral de todos los recursos económicos que se ejercen en las campañas electorales? Y número 3, en su opinión, ¿cuál es el impacto de la violencia política que ha tenido en la próxima jornada electoral y cómo puede reducirse en futuros procesos electorales? Muchas gracias por las preguntas. Respecto a si puede ser la actual legislatura, bueno, para poder aprobar una futura reforma electoral, lo primero que tendríamos que esperar es a que se finalice el actual proceso electoral. Como ustedes saben, el proceso electoral no finaliza el día de la jornada. El proceso electoral no concluye el día 6 de junio. El proceso electoral finaliza hasta que se resuelve el último recurso legal en donde se hayan impugnado resultados electorales. Entonces, creo que aunque se quisiera que la actual legislatura aprobara una nueva reforma electoral, no habría el tiempo necesario. Es decir, habría muy poco tiempo, porque después de la jornada electoral, pues viene la etapa contencioso electoral, la etapa de las impugnaciones. Los tribunales electorales del país, estatales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán que conocer de esas impugnaciones. Hay un plazo para resolver las impugnaciones y hasta que se resuelva, repito, la última impugnación, podrían los actuales legisladores federales pues darse a la tarea de discutir una reforma electoral. Sinceramente, creo que no tendrían mucho tiempo, tendrían algunas semanas, pero no tendrían un tiempo excesivo para realizar una reforma electoral profunda, a menos de que quieran realizar una reforma regresiva o autoritaria que tenga como propósito solamente destituir a algunos consejeros y magistrados electorales. Desde luego va a existir esa tentación. En cuanto a la fiscalización, sí, no hay en materia de fiscalización, creo, un modelo que pudiera dar cuenta de pues, la complejidad del asunto. Sin embargo, los actuales mecanismos de fiscalización, aunque son poderosos, siguen siendo débiles. Entonces tenemos que ir paso a paso corrigiendo esas debilidades. Yo hablaba, por ejemplo, del secreto ministerial. Muchos procesos de fiscalización no concluyen bien porque el Ministerio Público se opone y no entrega la información a la autoridad electoral. Entonces, bueno, si sabemos que ahí hay un problema, resolvamos el problema del secreto ministerial, por ejemplo. O la otra propuesta que hice, creo que es importante que los órganos de fiscalización en general, o sea, la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías superiores de los estados, tengan facultades para realizar fiscalización en general, no electoral, fiscalización en general durante los procesos electorales y que el resultado de sus hallazgos lo vayan comunicando de manera permanente a las autoridades electorales, ¿no?
cada 15 días, cada semana, en fin, o cuando exista algún hallazgo importante. Entonces, creo que con estas medidas fortaleceríamos los esquemas de fiscalización hoy existentes. Finalmente, respecto al tema de la violencia política, sí, yo estoy muy preocupado, seguramente como muchas y muchos de ustedes, con este asunto, ¿no? Ver cómo el crimen organizado penetra en el territorio del país, cómo financia campañas principalmente municipales, cómo tiene candidatos que respalda y candidatos que el crimen organizado persigue, el número de muerte política, de muertos políticos en México es inaceptable y tiene que haber una respuesta del Estado mexicano. Sé que esa respuesta no solamente es electoral, hay desde luego alguna responsabilidad electoral en ello, pero el tema de la violencia política pues está en otras ramas, en otros ámbitos del quehacer público de México. Es decir, son asuntos que corresponde atender con mayor eficiencia y eficacia a las autoridades de seguridad pública, a las autoridades de procuración y administración de justicia. Y desde luego hay otras autoridades, hay otras autoridades que también deben tener alguna función en esto. Por ejemplo, el Banco de México reporta que en proceso electoral se dispara en México, en el territorio nacional, el uso del efectivo. Bueno, hay que pensar desde las atribuciones que tiene el Banco de México, qué nuevas competencias podría tener para moderar o para regular ese incremento de efectivo que ocurre durante las campañas electorales. O piensen ustedes, por ejemplo, en el papel de la UIF, ¿no? Que es una institución que forma parte de la Secretaría de Hacienda a nivel federal. ¿Qué papel puede tener en la revisión de la vida financiera municipal? Seguramente la estructura burocrática de la UIF no le permite revisar o fiscalizar la vida económica en cada municipio del país, pero en los estados se podría promover la existencia de autoridades semejantes a la UIF a nivel estatal que vigilaran, supervisaran, evaluaran la actividad económica financiera en cada municipio y en cada pueblo del país. Eso serviría muchísimo para detectar pues dinero ilegal a nivel de las comunidades, de los pueblos y de los municipios en México. Entonces, sí, es un asunto que preocupa mucho porque la violencia política pues atenta contra los dos principios constitucionales fundamentales para tener una elección democrática. La violencia política atenta contra la libertad del voto y contra la equidad electoral. Ok, muchas gracias. Por el momento no tenemos otra pregunta. No sé si el doctor Oliveros quisiera agregar algo. Sí, muchas gracias, Rocío. Pues antes que nada, felicitar desde luego al ponente, quien da una muestra muy clara de su talante como profesor, investigador, pero además como un gran promotor de las ideas democráticas en México. Y creo que esta exposición representa un diagnóstico muy apegado al fenómeno que estamos viviendo en México y a las necesidades que tiene nuestro sistema electoral y la democracia en México. Yo recuerdo, desde luego, que el doctor Cárdenas y yo coincidíamos desde el 2013, en el que tuve la fortuna de que participara en la revisión de mi tesis doctoral, en que el sistema de reglas, entendido como el sistema democrático, no era suficiente para lograr un avance real también en cuanto a la situación económica y social que prevalecía o prevalece aún desgraciadamente en nuestro país. Y en ese tiempo se expresaba como la democracia sustancial. O sea, no solamente el sistema de procedimientos que representa la democracia entendida como reglas para
la transmisión pacífica del poder, sino también como la satisfacción de necesidades mínimas para el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos. Y que en realidad eso representaba justamente el crisol que propone Ferrajoli en la idea de democracia constitucional. El tener un sistema claro de reglas, desde luego, en donde todos los jugadores sepan con anticipación cómo participarán y en circunstancias de equidad, pero desde luego también haciéndonos cargo de la necesidad de que las necesidades vitales de los ciudadanos tuvieran que estar colmadas para pasar a ese nuevo estadio. Entonces creo que este análisis que hace el doctor Cárdenas se ocupa de ambas facetas, señala esta necesidad de ajustar nuestras reglas, con lo cual también se desmonta la teoría de que México ya tiene colmado el aspecto procedimental de la democracia. Creo que es una permanente revisión que nos permite contextualizar de nuevo nuestra realidad y ajustarla en cada momento, sin que ello signifique, desde luego, como lo apunta el doctor Cárdenas, que una reforma electoral necesariamente implique una regresión democrática. Creo que la discusión, el análisis y sobre todo la posibilidad de que expertos electorales como él participen en la discusión y revisión de las leyes electorales, de las nuevas reglas del juego, pues permitirá que el país avance de una manera más segura y desde luego democrática a darse un nuevo sistema procedimental que también tome en cuenta, desde luego, como debió haberse tomado desde el principio, pues las circunstancias económicas, políticas y sociales que representan la realidad de México. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por esta gran disertación. De verdad, muy contento de contar con usted en este inicio de lo que seguramente serán nuevas participaciones alrededor de este tema tan apasionante que representa la materia electoral, pero de manera concreta, y una vez que desde luego superemos, espero que con armonía y con el mejor beneficio para México, como lo ha dicho también el presidente de la República, en que todos entendamos que si le va bien a México en la jornada electoral, si le va bien a los candidatos, a los actores políticos, entonces seguramente tendremos unas elecciones que además nos den prestigio en el mundo. Y por tanto, como usted lo señala, que la reforma electoral no sea a bote pronto, sino que exista el espacio, la pausa, el tiempo para reflexionar y podamos llegar a una mejor reforma electoral. Muchas gracias otra vez. No sé, Rocío, si tenemos alguna otra participación del público que quieras plantear. No, ya no hubo más preguntas. Entonces le agradezco de nuevo al doctor Cárdenas por su excelente participación. Con eso damos por concluido. Les agradecemos también la atención por parte de Electoral Tech and Legal. Les extendemos una cordial invitación para la próxima conferencia que será impartida el 24 de junio y versará sobre la obra jurídica de Luigi Ferrajoli, misma que será impartida por el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE. Muchas gracias. Muchas felicidades. Buenos días. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy agradecido. Gracias.